la cual es una dependencia encargada de brindar a los estudiantes y graduados las herramientas para insertarse eficientemente en el mercado laboral, lo cual es algo que nos caracteriza a nosotros. Tenemos 3 focos o 3 líneas de acción. La primera de ellas, todo lo que tiene que ver con la orientación laboral a través de servicios como lo son hoja de vida, como lo son ayuda en pruebas psicotécnicas, LinkedIn y demás. Tenemos todo el acompañamiento en los procesos de prácticas profesionales y el programa de COE y las herramientas para la empleabilidad. Por parte del desarrollo profesional y el relacionamiento empresarial, todo lo que tiene que ver con la formación para la empleabilidad y el emprendimiento, talleres de formación en habilidades blandas, desarrollo en ferias de empleo como la que estamos desarrollando. Nos queda mañana el último día, lo estamos realizando de 9 a 2 y nos están conectando múltiples empresas con todos sus servicios, lo cual pues, no solamente para ustedes, sino si tienen de pronto familiares que están en esa búsqueda de empleo, súper bienvenidos también. Y el encuentro con empresas. Y por parte de la conexión laboral, todo lo que tiene que ver con la vitrina comercial virtual de emprendimientos, que lo llamamos una market, la administración de la bolsa de empleo en las prácticas profesionales, en donde vamos a encontrar nuestras vacantes de práctica, las vacantes para los graduados y también vacantes de temporada. Entonces, súper bienvenidos, nos alegra contar con la presencia de todos ustedes y vamos a iniciar con nuestro panel de prácticas. Buenas tardes. Damos un cordial saludo a quienes nos acompañan de manera presencial en el Auditorio Menor Alfonso Gómez Gómez, Campus El Jardín de la UNAM. A los directores del programa, profesores monitores de práctica, estudiantes y a las personas que siguen este evento por Instagram. En caso de evacuación, mantenga la calma y diríjase al punto de encuentro ubicado sobre la avenida 42. Este auditorio cuenta con 2 salidas de emergencia que abrirá el personal de la UNAM. Estaremos realizando la toma de asistencia de la siguiente manera. Para las personas que nos acompañan de manera presencial, les brindaremos un QR, el personal de Impulso se acercará hacia ustedes y se los dará, y también al finalizar la transmisión proyectaremos en pantalla un QR de la asistencia. También para las personas que nos acompañan en Instagram, les enviaremos un enlace por el chat. Continuando con el orden del día, me permito presentarles a María Angélica Otero González, abogada, especialista de Derecho de Familia y en Derecho Procesal Civil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Actualmente se encuentra en curso de la maestría de Derecho de Familia y cuenta con formación como conciliadora en Derecho de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Tiene experiencia en litigio en el sector público y privado y en 2018 se vinculó a la UNAM a través del consultorio jurídico, el cual hoy coordina el área de Derecho Privado. Además, se desempeña como docente de Derecho de Familia en la universidad. Un aplauso, por favor. Proseguimos con la presentación de nuestros panelistas. Para brindar un poco más de contexto, estas personas fueron seleccionadas por cada una de las facultades de la UNAM para representarlas en este evento. En primer lugar, presentamos a María Alejandra Angarita, estudiante de Psicología, quien realizó su práctica profesional en el TEC de Monterrey. También contamos con la participación de María Paula Martínez Ospina, estudiante de Psicología, quien realizó su práctica también en el TEC de Monterrey. Continuamos con Luna Fernanda Beleño Pachón. Ella es graduada del programa de Comunicación Social y su empresa de práctica fue Frimac. En la actualidad, continúa laborando en su empresa de práctica y se desempeña como profesional de mercadeo.
Presentamos también a Paula Andrea Portilla Corredor, graduada del programa de Ingeniería Mecatrónica. Ella realizó su práctica en Bavaria, donde continúa laborando como Supply Chain Training. Contamos también con la participación de Sebastián Andrés Palomino. Él es estudiante del programa de Derecho y realiza sus prácticas en el consultorio jurídico de la UNAM. Nuestro último panelista invitado es Santiago Briceño. Él es graduado en Economía y realizó su práctica en la UNAM, donde continúa laborando en el área de planeación y evaluación. Presentados nuestros invitados, damos inicio al panel de prácticas, experiencias con propósito que impulsan el futuro profesional. Daremos inicio a la ronda de preguntas bajo las siguientes indicaciones. El moderador, en este caso la moderadora, leerá la pregunta, mencionará al panelista que debe dar la respuesta. El panelista tendrá un máximo de 5 minutos para intervenir. Si alguno de los panelistas que no ha sido nombrado desea tomar la palabra, debe levantar la mano y tendrá 1 minuto máximo para realizar su intervención. Dicho lo anterior, comencemos. Hola. Listo, hola, buena tarde para todos, para todas. Les agradezco mucho que estén acá y felicito a todos los practicantes y graduados o egresados recientes que están acá, porque es muy enriquecedor y muy favorecedor para todos ustedes participar en este tipo de eventos, donde no solamente nos vamos a llenar de experiencias de los que acaban de vivir las prácticas y de los que están viviendo las prácticas, sino de un montón de oportunidades de empleabilidad que ofrece la universidad para ustedes. Entonces, es un placer estar aquí con ustedes. Pregunten, anímense a aprender de todas estas experiencias, recojan un poco de las vivencias que sus compañeros les van a compartir. Es muy bueno cuando tenemos un equipo tan nutrido de practicantes, porque así podemos ver desde diferentes perspectivas todo esto que ha sido la primera oportunidad de innovar y de aprender del mundo empresarial y del mundo laboral para los que están acá. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Esta vez hemos querido dividir el panel de prácticas en 4 etapas o con 4 ejes temáticos que vamos a ir desarrollando con cada una de las preguntas. Entonces, como primer eje temático tenemos la experiencia de práctica como tal. Segundo, el crecimiento y el propósito que esto tiene. Tercero, las relaciones y el entorno laboral. Y 4, el impacto que ha tenido la práctica dentro de la proyección laboral de cada uno de los que están acá y de las preguntas que ustedes adicionalmente tengan. ¿Listo? Voy a ir dándole a cada uno la pregunta que va a responder, pero pues de todas formas, si alguno tiene algo que complementar que en el momento me quiera decir, pues me avisa y ahí vamos enriqueciendo, porque la idea es que esto sea un conversatorio del que todos nos podamos ir nutriendo. Entonces, para empezar con el eje temático de la experiencia de práctica, que es pues el inicio de todo y lo que nos tiene aquí reunidos hoy, yo quisiera preguntarle a Paula y a Luna, ¿qué factores consideran que fueron claves para conseguir el escenario de práctica y poder haber destacado dentro de ese proceso de selección? Porque pues no solamente es postularse, ¿no? Es destacarse, porque sabemos que muchas veces y en muchas carreras las plazas son poquitas. Entonces nosotros tenemos que tener algo que determine que vale la pena que nos tengan ahí y que vale la pena aprender de ese escenario donde vamos a hacer la primera experiencia profesional. Entonces, ¿quién va a empezar? ¿Listo? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Paula Portilla, graduada de Ingeniería Mecatrónica. Bueno, principalmente hay que saber aplicar a las ofertas. Yo siento que es el primer paso. En mi caso, pues Bavaria lanza las ofertas siempre por Instagram, entonces simplemente es enviar la hoja de vida, iniciar un proceso. En este caso pues era pruebas psicotécnicas, eran como unos jueguitos, pero esos jueguitos a la final pues están analizándote tú que estás respondiendo. Lo más importante en mi caso fue el inglés. Ellos evalúan el inglés, hacen unas pruebas de inglés
fue lo primero que miraron. Ya después de tú pasar como por esa fase, lo segundo es que te hacen un business case. Un business case es como una actividad grupal, ya vas a la empresa, ya te conocen y te hacen unas pruebas grupales donde pues evalúan tú cómo te puedes desarrollar en grupo, si eres buena trabajando en grupo, si no. Y adicional a eso, en mi caso pues sucedió algo y es de que hicieron unas preguntas un poquito fuertes en ese momento para mí, que era poner a prueba como tú cómo trabajarías bajo presión. Esas preguntas típicas de ¿a quién de tus compañeros del grupo sacarías o crees que no trabajó muy bien? Entonces es ahí cuando uno queda como, pero yo cómo voy a decir eso de alguien que acabo de conocer, alguien con quien acabé de trabajar. Pero al final toca responder, lastimosamente, bajo presión, pero todo se lo están analizando, todo te están mirando todo el tiempo. Entonces yo siento que es bueno darse a conocer en ese trabajo en grupo. Siento que es lo que ahorita las empresas más están mirando, de que sepas trabajar en grupo, de que sepas trabajar bajo presión, que seas sincero, porque el que dice, ay no, yo no sacaría a nadie, me saco a mí, pues no está siendo sincero. Hay que ser muy sinceros para que vean que pues eres una persona honesta y sobre todo que sabrás trabajar y que te vas a poder desarrollar en ese ambiente laboral. Yo siento que eso es lo primordial. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Luna Beleño, Luna Fernanda Beleño, egresada de la UNAP, y pues actualmente estoy laborando como profesional de mercadeo en Primac S.A. Bueno, pues yo creo que inicialmente la seguridad, desde el momento en que te hacen la entrevista, estar seguro y pues obviamente hablar, como dice mi compañera, con sinceridad. Bueno, pues yo siento que son como partes fundamentales desde el inicio, como tener siempre seguridad, porque lo que yo reflejo con la mirada, con los hechos, con mi habla, con lo verbal, es como yo pues me van a percibir. Desde el primer instante en que yo llegué a la empresa, pues también llegué con un pie con ganas de querer como innovar. Entonces yo buscaba estrategias, en este caso eran las redes, eran las estrategias en la parte también interna de la empresa, cómo hacíamos que desde las redes impulsábamos un poco más como tal, como pues sí, la empresa, porque no es solamente Primac S.A., sino que es Frío Primac y Grupo Empresarial Primac, entonces es redondear todo y desde ahí como construir una estrategia que ayuda a potenciar como tal la empresa. Entonces fue realmente al principio una tarea muy dura, pues también como empezar a conocer un poco más el área laboral, conocer a mis compañeros, que realmente en mí nunca había estado como tal en una empresa así ya formal. Eran trabajos así de community manager, de creación de contenidos, de pautas y ya, pero no era como tal una empresa formal. Entonces sí es como llegar a ese punto, llegar a la empresa, a innovar, a querer, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono? ¿Cómo miro? Hay momentos en donde te van a decir, bueno, haz esto, pero entonces ¿cómo lo voy a hacer? Ahí está en mí, yo buscar cómo lo hago. Busco en TikTok, ahorita hay tantas herramientas para buscar, Instagram, Facebook, TikTok que está lleno de muchísimas herramientas o muchísimos creadores de contenido que enseñan, que involucran herramientas de estudio y demás. Entonces, pues ya para terminar, es como conocer cuáles son las estrategias que puedo usar para yo diferenciarme de los demás y que ahí te escojan, y por eso es que gracias a Dios ahí seguí. Muchas gracias. Miren que las dos tocaron un punto muy importante y es la innovación, o sea, hacer lo que yo sé hacer de la manera más productiva posible es un muy buen ejemplo para tener éxito profesional. Ustedes van a llegar a una práctica y seguramente van a tener un tutor que va a estar muy pendiente de lo que ustedes están haciendo. A un practicante no lo van a dejar solo porque sigue en proceso de formación, pero la innovación y la seguridad de lo que ustedes saben y de los conocimientos que ustedes ya adquirieron con anterioridad va a ser algo que los va a hacer destacar. Ese cuento que ahora últimamente ha estado tan en boga de la milla extra, tienen que tomárselo desde un punto de vista sano. La milla extra no solamente es dejarme maltratar en el trabajo y ponerme tareas que tal vez no me están poniendo, es innovar desde mi pensamiento, desde los conocimientos, saber aplicar y ser seguros de lo que estamos haciendo. Si ya ustedes pasaron por una carrera, ya ustedes vieron un montón de materias que muchas veces estamos solamente desde lo académico, pero que también practicamos, así sea con casos simulados, así sea con casos de libros.
ya ponerlo en la vida real es algo que está en ustedes, y si ya pasaron por todo ese conocimiento, pues bueno, llegó la hora de ponerlo en práctica con mucha seguridad, porque si están ahí es porque son aptos para estar ahí y merecen estar ahí porque por eso fueron elegidos. Entonces, muy seguros de ustedes mismos, y qué bueno que haya sido como el primer ejemplo que nos dieron entonces acá las compañeras. ¿Listo? Ahora vamos a seguir por el camino de la experiencia de práctica. María Alejandra y María Paula tuvieron una experiencia un poquitico diferente, porque les tocó adaptarse a situaciones que tal vez uno estando aquí en el entorno de lo seguro no tendría que vivir. Yo quisiera saber entonces cómo fue adaptarse a ese entorno que ustedes tuvieron que vivir en su experiencia de prácticas, esos cambios que tal vez empezaron a vivir no solamente como académicas y como profesionales, sino también en el entorno cultural y laboral al que llegaron, y qué aprendieron entonces y qué experiencias esto les generó. Bueno, buenas tardes, yo soy María Paula Martínez, y pues como lo mencionaban, nosotras hicimos nuestras prácticas en el Tecnológico de Monterrey. Entonces estuvimos nosotras en México, y pues bueno, la verdad, afortunadamente, pues por el tema del idioma realmente pues no fue un problema, sino que pues sí más fue en cuanto a la adaptación de nosotras, en cuanto al estar por fuera de casa, llegar pues a una nueva ciudad, empezar también pues como esas conexiones que normalmente pues si uno está acá en Bucaramanga, pues uno termina conociendo a alguien que conoce a alguien y así, pero pues allá en México claramente pues no era así, sino quisiera como pues enfrentarnos, empezar a hablar pues con los compañeros con los que estábamos al lado, o sea, todo fue como una experiencia de volver a conocer todo. Entonces fue también, además de conocer la ciudad, de cómo nosotros nos defendíamos, afortunadamente pues nos teníamos la una a la otra, pues que eso hacía de pronto el proceso un poco más sencillo, que también pues nos permitió como ese proceso de adaptarnos un poco mejor. Además que sí sentimos que es bastante importante como esa capacidad de uno de poder adaptarse, de poder como entender también un poco a los demás, porque pues sí también es mucha cuestión de seguridad. Entonces es hablar con los profesores con seguridad, de decir como pues sí, nosotras venimos de Colombia, venimos a hacer esto, y pues que eran pues nuestras prácticas clínicas, y pues que es una universidad que pues tiene bastante nombre, es una universidad de la que pues como que esperábamos ahí pues están las fotos. La universidad pues se divide igual como esta en la sede principal, y o sea pues sí, como el campus principal y el campus de salud. Nosotras vivimos una parte que fue toda la mañana hacíamos prácticas, y en la tarde nos dejaron ver unas clases. Entonces esas clases las veíamos ya en el campus principal, que es el campus grandote, que si pueden pasar a la siguiente. Bueno, bueno sí, o sea, la universidad es muy grande, y pues siempre nos abrieron los profesores y todo, pues siempre fueron muy abiertos a recibirnos, a darnos las indicaciones. Tuvimos como esa buena experiencia de que todos fueron bastante amables. Bueno, complementando lo que dijo María Paula, me parece muy importante ir con el chip de que uno es nuevo y primero uno se puede equivocar. Entonces, la primera semana sí fueron muy enfáticos en que ustedes se pueden equivocar, estamos aquí para aprender. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues para mí fue mucho más fácil de, si cometo errores, pues está bien porque estoy aprendiendo. La otra cosa, teniendo en cuenta la pregunta que es todo el tema de adaptación, pues Monterrey es una ciudad muy grande, entonces para mí fue un poco más difícil es poder, pues como desarrollarse en la ciudad, porque teníamos que coger varios transportes para llegar al sitio de prácticas, porque el sitio de prácticas de donde vivíamos quedaba más o menos como a una hora y media. Entonces, pero a medida que pasan los días uno se va empapando de la cultura, de la ciudad, de la gente que de verdad fue muy amable con nosotros. Ellos fueron las personas con las que hicimos las prácticas y desde siempre fueron un apoyo importante. Entonces, primero pues ir con el chip de que uno se puede equivocar y de que pues todo es una experiencia, entonces aprovecharlo al máximo, porque al final pues no nos queríamos ir porque estábamos muy adaptadas y nos gustó mucho la ciudad y cómo nos recibieron. Qué bueno, y miren que perder el miedo es como el primer paso que uno tiene que dar. A veces uno es muy inseguro y como que no confía en lo que uno sabe y en las capacidades que tiene,
y las prácticas creo que es como el momento ideal para uno perder ese miedo. El hecho de estar permitido equivocarse no quiere decir que uno no vaya a dar lo suficiente o que uno no vaya a estar preparado y que investigue y aprenda y haga las cosas correctamente, pues con todo lo que aprendió en los semestres anteriores. Pero eso les da la posibilidad a todos ustedes de tener ahí un equipo de profesores que van a estar pendientes, a los que les pueden preguntar, en los lugares donde está permitido precisamente eso, es que las prácticas son eso, es una primera apertura a la vida profesional, donde tampoco vamos a decir que siendo profesionales no nos vayamos a equivocar, pero entonces en las prácticas van a tener siempre ahí ese bastón, ese apoyo, esa ayuda de los docentes que los van a estar acompañando, ¿listo? Pero bueno, de todas formas, durante la práctica siempre se dan como momentos que nos retan y que nos llevan a aprender más de nosotros, tanto laboralmente como personas. Entonces ahora quisiera preguntarle a Sebastián y a María Paula también que nos diga precisamente, que nos cuenten los dos cuál fue ese reto que encontraron ustedes en la práctica y qué aprendieron, cómo lo superaron, qué ideas se les ocurrieron, hablando también de innovación y de creatividad. Yo creo que el reto fue más conmigo misma, con lidiar con mi confianza, con mi autoestima, con eso que precisamente hablábamos de perder el miedo, porque pues precisamente estando en una nueva ciudad, estando en todo, pues sí fue un momento en el que yo me di cuenta como para mirarme a mí misma y decir como de que soy capaz, de que no me considero capaz o a qué es lo que me tengo que enfrentar, y eso pues fue algo muy importante que lo hablé bastante con el profesor Zárate, que también lo pude hablar allá con mis profesores, que fue el hecho de entonces eso, de enfrentarme a esos pensamientos que a uno como que lo tienden a atacar a uno mismo, de que uno no se siente capaz, pero entonces pues ya fue como empezar a lidiar, como a hablar con eso, uno también darse cuenta de que el trabajo que uno estaba haciendo allá, uno lo estaba haciendo extremadamente bien, entonces son como esas cositas que de pronto como que uno mismo en la cabeza como que le puede ir en contra, pero pues que sí es muy importante saber lidiar con eso y pues tener un apoyo necesario, al igual que pues uno mismo como ser consciente de eso. Sebastián, ¿qué nos cuenta? Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Sebastián Andrés Palomino. Bueno, claramente la seguridad es muy importante, pero el tema también de asumir la responsabilidad real de lo que conlleva llevar, por ejemplo en mi caso, que soy practicante del consultorio jurídico, de llevar un caso real, aparte pues de los días hábiles, del papeleo que hay que hacer y de los trámites que hay que seguir, pues es el tema de entender que hay una necesidad de una persona que está ahí detrás, y pues todos sabemos que acá en el consultorio jurídico de la UNA pues atiende personas con una vulnerabilidad pues baja. Entonces pues también es un poco también de asumir esa realidad, ¿no? Obviamente pues el tema de la seguridad es muy importante en cada uno de nosotros. El tema de superar esos retos, pues si pueden y ven la posibilidad de apoyarse en el equipo de prácticas con el que tengan la oportunidad de estar, también es muy importante. Yo he contado con la posibilidad de contar con un equipo de trabajo pues que me ha apoyado, que ha estado ahí. El tema de no equivocarse también es la oportunidad en la que ustedes tienen para equivocarse las primeras semanas, pero obviamente pues con el pasar de los días irán ganando esa experiencia que les servirá pues para poder desempeñarse muy bien con sus prácticas. Sí, yo veo que ese tema que tocó Sebastián es muy importante, porque aquí hay muchas personas que están como en el tema de la salud y bueno, de derecho hay algunos también, y estar uno llevando situaciones de terceros ya es algo que se tiene que tomar muy en serio, porque bueno, uno dice, estoy en la práctica, pero yo no estoy practicando con muñecos, yo no estoy practicando con casos de mentiras, yo no estoy atendiendo simuladores, que puede ser que ya lo hayamos hecho en algún nivel, pero en este momento ya estamos adelantando situaciones de la vida real, de personas reales que están confiando en ustedes como practicantes. O sea, una persona, tanto en el área de la salud como en derecho y en cualquier otra carrera de los que están aquí presentes, en un sitio de prácticas, un tercero que llegue a que ustedes los atiendan, que les lleven un caso, que les den una asesoría, que les presten un servicio, no va a decir como, bueno, estoy aquí para que esta persona practique conmigo y se equivoque. No, esa persona está esperando que ustedes
den todo, que apliquen sus conocimientos y que atiendan la situación que sea que se esté presentando de la mejor manera. Entonces, pues, si bien estamos como en el momento de aprender, también debemos tomar con mucha seriedad esa situación de la práctica y a las personas que nosotros estamos ayudando desde el servicio que sea que estemos prestando. Y vamos a continuar un poco con el tema de los retos, porque como Sebastián, Santiago también hizo las prácticas pues en su mismo lugar de estudio, aquí en la universidad, y a veces puede ser un poquito retador uno hacer las prácticas como en el mismo sitio donde estudió, porque están los profesores que le dictaron clases ahí, están las personas con las que convivió un montón de tiempo, y entonces no es lo mismo yo llegar a otro sitio donde si tal vez se me olvidó algo, yo digo, uy, es que eso no lo vi, o eso no me lo enseñaron, o tal vez por ahí no pasé, a estar uno con el profesor que tal vez le enseñó lo que le está preguntando, al que no le puede decir eso no lo vi. Cuéntenos entonces un poquito cómo es eso de tener como tutores a los mismos profesores que tal vez le enseñaron y continuar en la universidad, ¿no? Porque ahora es usted el que le va a enseñar a otras personas en algún momento. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Briceño, egresado de Economía, y yo creo que fue muy raro, la verdad. Fue porque 2 meses antes de las prácticas venía yo pues en la plazoleta como cualquier otro estudiante normal, y ahora trabajo acá. Y yo siento que tuve mucha suerte porque, por ejemplo, 2 de mis jefes, mi jefe directo y la jefa del departamento, son profesores. Entonces, de ese lado, yo sentía como una seguridad que también ellos me brindaban para equivocarme, porque me equivoqué un montón de veces, como cualquier practicante. Pero yo siento que la idea es asumir los errores, es normal, todo pasa, pero saber que uno como estudiante, si uno comete un error, pierde un parcial, el perjudicado es uno, así de simple. Aquí en el área, pues si yo cometí un error, también perjudicaba a mis compañeros, a mi jefa, al área en general. Entonces, asumir esa responsabilidad fue un reto totalmente, pero también saber que si uno está acompañado de un buen equipo, de un buen jefe, que muchas veces no es el caso también, pues esos errores pueden ser permitidos al principio. Y al principio a mí me daba muy duro cometer un error porque me daba como mucha pena. Y me acuerdo que aquí hay 2 profesores míos, justamente, y que yo a veces les preguntaba por consejos, cosas como que, ¿cómo es que se hacía esto? Porque de verdad que a uno se le pasa. Si uno vio algo en tercer semestre y ya uno está en octavo, pues como que no se acuerda mucho. Pero sí, como sentir ese apoyo es muy necesario, y también sentir la confianza. Y sepan que la primera responsabilidad que ustedes pongan en sus prácticas, ustedes se van a abrumar. O sea, independientemente ustedes se van a abrumar, van a pensar que cómo hago esto y cómo hago aquello. O sea, es más sencillo lo que ustedes creen, simplemente si se dan el chance. Claro, a mí me pasa algo muy chistoso porque pues allá en el consultorio a veces llegan, ya están en prácticas, ya son, digamos que los que están haciendo judicatura son egresados no graduados, y voy a aprovechar que no está acá para poder contar, que le dicen a uno, o sea, ya saben, ya deberían saber, ya deberían poder resolver las cosas, y llegan allá corriendo donde está uno, es que yo soy adulto pero necesito un adulto pro max, y llegan a preguntar cosas así como, bueno, pero está bien, ¿saben? Porque apoyarse es seguir aprendiendo y seguirse formando, y precisamente por ese mismo camino quiero aprovechar para preguntarle a Paula, después de todos los retos y de todo el aprendizaje, ¿cómo contribuyó entonces esa práctica a su desarrollo personal y a su desarrollo como profesional ahora? Hay una actividad, es para español. Si lo pueden escanear y pueden ir respondiendo cada uno de ustedes la pregunta, es de qué manera ustedes creen que hay habilidades o qué valores hay que tener en una práctica profesional. Van dejando, les va a aparecer como 3 líneas para que pongan palabritas y ya las vemos. Vayan escaneando.
Listo. Las palabras que se ven más grandes son las que son como las que más todos repitieron. En este caso todos repitieron responsabilidad, confianza, creatividad, trabajo en equipo, autonomía, seguridad, asertividad. Sí, concuerdo con varias. Realmente respondiendo más a toda la pregunta, personalmente yo creo que uno cambia mucho en el sentido de tener como más esa responsabilidad, digamos, de vida adulta, de decir, tengo que cumplir un horario, no es que me vayan a abrir la puerta si llegué 10 minutos tarde. También el ser pues responsable no solamente en ser puntual, sino responsable en el que te están colocando a ti un trabajo en el que, como ya decían, hay que responder. No es como una tarea que igual la va a hacer mañana, la va a hacer un día antes. No, es hacerla en el momento en el que te la están pidiendo. También personalmente yo creo que trabajar bajo estrés, siento que de pronto muchos tenemos esa habilidad acá en la universidad por los trabajos y demás, pero es un estrés, en este caso siento que aún más importante, porque lo mismo, es la responsabilidad de que depende de ti eso que te están pidiendo. También en el ámbito profesional hay que, como dicen ustedes, hay que ser también pues muy creativos, como decía la compañera, hay que buscar como esas herramientas, no quedarse con lo que ya conocemos, no sé, PowerPoint, Canva, Excel. Entonces, no, existen nuevas herramientas, no sé, Power BI, por ejemplo. Entonces, como que si saben usar algunas de esas herramientas, pues utilícenlas, sean como ese punto distinto en la empresa. En mi caso, en mi área no tenía nada que ver Power BI, no tenía nada que ver inteligencia artificial, y yo les enseñé a ellos cómo hacer cosas con esas herramientas. Les dejé herramientas hechas, hay plataformas hechas, entonces como que eso de darles cuenta a ellos de que son personas de pronto, en mi caso, muy adultas, personas que de pronto están un poquito a la antigua, decirles, vean, ahora existe esto, que no sabes eso, mira, ChatGPT te lo va a decir, que no sabes cómo visualizar esa gráfica, ese contenido, Power BI. Entonces como que es como esa parte de ser creativos, de no quedarse como en el ayer o no quedarse con lo que conocemos normalmente, sino ir a investigar qué otras herramientas existen. De las demás palabras, autonomía, sí, también hay que uno ser como esa persona que dice, hoy vamos a hacer esto, oigan, pero ¿por qué no hacemos esto así? No quedarse con que, tienes que hacer esto amarillo, yo lo hago amarillo, no, digo, pero ¿por qué amarillo? Empiezo a cuestionar, me empiezo a preguntar y empiezo también a decir, ven, pero ¿no crees que es mejor? O sea, doy mis ideas, no quedarse con lo que les están diciendo, sino ir como esa milla extra que mencionábamos, es eso, ir como más allá para uno poder destacar frente a los demás practicantes de pronto, o también poder destacar dentro de la misma empresa. Liderazgo, bueno, en mi caso sí, liderazgo es algo que también tuve que aprender personalmente y profesionalmente. Yo hacía parte de un grupo, hago parte de un grupo de mantenimiento, entonces para ellos yo era básicamente como, pues no una jefa ni nada, sino más como la persona en quien se podían apoyar. Eso es lo que yo quería darles a ellos a entender, que yo no les iba a dar una orden, no les iba a dar nada, sino era como, si necesitan ayuda, búsquenme, pero a la vez, pues a veces tenía que dar como esa pequeña orden, entonces era como darlo de la mejor manera, con el mayor respeto, pero a la vez dando como esa pequeña autoridad de que, oye, hay que hacer esto, y es para hoy o es para mañana, pero hay que hacerlo. Entonces sí, yo creo que, pues en mi caso sí me ha tocado ser muy líder en ese sentido. Y bueno, el trabajo en equipo, como ya lo mencioné en la primera pregunta, igual, eso yo creo que en todas las empresas, trabajo, el que sea, siempre va a existir el trabajo en equipo. La paciencia, uy, sí. Eso personalmente siento que lo mejoré muchísimo, tener paciencia a recibir de pronto una respuesta de un no, a de pronto estar súper cargada de trabajo y decir cómo me voy a organizar, no sé con qué empezar. Siento que la paciencia sí es primordial, además cuando uno trabaja con más personas hay que tener mucha paciencia porque pues no se puede ir a explotar con nadie, entonces hay que ser pues muy profesionales en ese caso, hay que tener mucha paciencia con todo el mundo, sobre todo con los jefes y también pues sobre todo con los compañeros de trabajo. Entonces creo que eso sería. Mira, yo pienso que acá hay un montón de cosas que nosotros podemos recoger. Uno, cómo se puede transformar ese concepto de lo que siempre, uno cuando está hablando de prácticas, como que es muy reiterativo el tema de debemos ser esponjitas, debemos aprender, debemos estar ahí para formarnos con los demás, con las personas que están dirigiendo nuestra práctica,
pero miren que enseñar también es una opción. O sea, nosotros podemos llegar al sitio donde van a hacer la práctica, ustedes pueden llegar a sus nuevos equipos de trabajo y pues innovar, crear todo desde la asertividad, desde la buena comunicación, porque siempre van a ser parte de un equipo, incluso una persona que esté trabajando como independiente después. Siempre dependemos de los demás y de ese entorno y de lo social, y creo que soy la persona con menos calidades para hablar acá de eso, teniendo tantos psicólogos en el auditorio y siendo yo abogada, pero la parte social de los humanos es muy importante. Relacionarse en los equipos de trabajo es algo que enseña demasiado, y las prácticas los transforman a ustedes en el sentido de la responsabilidad, como lo mencionaba ahorita la compañera, el tema de aprender a coordinarse, a coordinar sus actividades y a no dejarse como aterrorizar por la experiencia. Pasar uno de tener unas materias programadas durante la semana, unos trabajos establecidos, a llegar que las actividades del día a día pues se vayan transformando, que un día pues toque hacer una cosa, que después hay una reunión y ya no me puedo sentar a hacer lo que tenía planeado hacer. O sea, hay muchas cosas, muchos imprevistos que tal vez en el mundo laboral se dan, que no son tan dables en el mundo académico, que ustedes van a tener que aprender a sortear. Yo siempre aconsejo el tema de agendarse, de manejar el tiempo de la mejor manera posible. Pienso que tampoco volvernos tan estructurados que si de 5 a 5:15 de la mañana no tomé agua, ya no tomo, ¿sí? O sea, pero agendar los tiempos, organizarnos para que las cosas vayan fluyendo, y también entender que no todo está planeado y que hay muchas cosas que de todas formas debemos ir sorteando. Las prácticas lo transforman a uno como persona, y sin querer sonar como muy dramática, pero eso cambia. Eso cambia porque uno viene de estar desde el nidito, desde lo seguro, a vaya y resuelva, como han dicho ustedes mismos, ¿no? Entonces quiero aprovechar para preguntarle a Sebastián si eso le pasó, o sea, si eso lo ha cambiado, bueno, ahorita en la experiencia que lleva ya casi un año y larguito en prácticas, porque en Derecho hay consultorio 1, consultorio 2, consultorio 3, consultorio 4, 5 prácticas en Derecho, y ya Sebastián va por la número 4, ya está que acaba. Y yo pienso que ya a este punto puede sentir una transformación. ¿Qué ha sentido? ¿Cómo ha vivido esto? Bueno, obviamente sin quitarle la importancia a las demás habilidades que mencionó mi compañera, yo quisiera resaltar 3 en específico. Obviamente pues enfocado en el área en la que me tocó hacer la práctica. La primera, la empatía. La segunda, el escuchar. Y la tercera, la comunicación efectiva. ¿Y por qué la empatía? Porque uno nunca sabe por la puerta, llámese pues el consultorio o llámese en las demás áreas en las que se desempeñen, qué persona pueda entrar a consultar, a preguntar y qué necesidad tenga. Entonces la empatía, el poder colocarse en los zapatos del otro, es muy importante. El escuchar, ¿por qué el escuchar? Porque bueno, iniciando uno en la práctica es importante prestar atención, poder acatar todas las órdenes, intentar pues hacer lo que se le pide, y es muy importante el saber escuchar también. La comunicación efectiva, porque no hay nada mejor que poder comunicar. El que comunica mejor pues es el que gana. Entonces, en mi caso, por ejemplo, darle esa comunicación efectiva al usuario, pues de alguna u otra manera le genera tranquilidad. Entonces, resaltando esas 3 habilidades, y obviamente pues sin quitarle importancia a las demás habilidades que mencionó mi compañera, siento que esas habilidades pues en mi caso yo las he podido fortalecer. Listo. Entonces vamos como armando ya la montañita o la carrera desde el inicio de la práctica, de cómo empezó todo, de qué habilidades vamos generando, pero pues las habilidades no se van a quedar solamente en la etapa de práctica. Todo lo que nosotros vamos aprendiendo, lo que vamos generando, pues ya viene la etapa posterior, que es la etapa profesional y la etapa laboral. Y Luna, que ya está ahí, que ya pasó por esto, que ya tuvo que aprender y poner en práctica, pues quiero que nos cuente un poquitico todas esas transformaciones, todos esos retos, todos esos aprendizajes, cómo los ha logrado unir ahora, pues ya desde la vida profesional, ya como desde una óptica diferente, qué aprendió y qué puso en práctica, y si sí funcionó o no, o si hubo un cambio de pronto. No, es impresionante el cambio que tuvo. Impresionante. Yo llegué y pues sí, obviamente uno conoce, ¿no?, el área de mercadeo, redes, pero realmente, bueno,
también es que Frimac es una empresa muy organizada, tiene su área de tesorería, de seguridad, pues obviamente ya está todo muy estructurado. Sin embargo, pues les faltaba ese toque de mercadeo. Realmente yo fui la segunda practicante, la primera fue una compañera que conocí y yo fui la segunda practicante y allí me quedé. Pero pues realmente fue complejo al principio porque no tenía nada, o sea, estaba organizada pues en varias áreas, pero no tenían como tal el área de mercadeo que organizaba, pues que tenía su parte interna, organizacional también, no, o sea, no tenían absolutamente nada. Entonces realmente sí fue un reto bastante complejo porque pues también mi jefe como que, bueno, haz esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo llegué a un punto donde no, pues pucha, no voy a poder, en serio, créanme, yo llegaba ya pues a mi casa, no, mire, le decía a mi familia, no, pasa esto, me siento súper abrumada, no sé qué hacer, y ellos, no, hágale, porque pues también es su práctica, usted no va a durar ahí mucho tiempo, hace sus prácticas y ya, no, ahí quedé, pues obviamente también lo vi como una oportunidad de trabajo, en donde he crecido un montón, he aprendido como dijo mi compañera, yo les he aportado mucho lo que viene siendo la IA en Frimac, que es parte fundamental actualmente. Antes pasaba mucho de que la gerente, pues como ya también es gente mayor, la mayoría de personas que son administradores, directora comercial que es mi jefa, los directores de demás, son gente ya grande, que no estaba acostumbrada a ver redes, y pues la gerente también que ya tiene sus años tampoco está acostumbrada a ver ese tipo de contenidos. Entonces cada vez que proponíamos un contenido para redes que era algo innovador, por ejemplo para Halloween, vamos a hacer un contenido de redes en donde los conductores digan o cuenten una historia tenebrosa en las vías, o que de pronto vieron o pasó algo en las vías, sería un contenido chévere porque pues a ellos también les gusta, a la gente les gusta ver a los conductores en cámara. No, eso no, porque es que los conductores salen y ustedes no saben si esa persona se vaya a ir, no. Entonces pues realmente sí fue un tema bastante duro, como empezar a poner en planeación a las estrategias para que ellos se dieran cuenta de que eso sí estaba dando views, que eso sí estaba dando vistas, que eso sí estaba dando likes, eso sí estaba dando interacción, engagement, bueno, todo eso. Y ahora actualmente pues ya se hace, o sea, ya se muestra la gente, ya ese contenido que antes no se hacía ya se hace. Entonces realmente sí ha sido un tema bastante complejo, he aprendido un montón, actualmente he crecido tanto personal como profesionalmente y pues miren que uno puede llegar a transformar. Entonces pasamos de iniciar nuestras preguntas no creyendo en nosotros, que nos daba miedo iniciar la práctica, que qué terrible situación ser adulto, a transformar una empresa, porque lo que Luna hizo fue transformar una empresa. Entonces piensen en la satisfacción que se debe sentir desde la práctica y llegando a lo profesional, cuando uno se da cuenta que sus ideas valieron en un entorno en el que uno pues probablemente ni se imaginaba estar, ¿sí? Entonces ustedes inician su carrera y están ahí súper diminutos aprendiendo y empapándose, y al poquito tiempo de haberla terminado, teniendo mucha menos experiencia profesional, porque debido puede ser que uno tenga un montón de ideas y llegar a transformar mentes que llevan un montón de tiempo trabajando en lo mismo que uno estudió hace poco tiempo. Entonces esto nos enseña a que muchas veces quien más tiempo tiene de graduado no siempre tiene las ideas más innovadoras, y a no quedarnos, a no estancarnos. Ustedes están muy jóvenes y todos acá están muy jóvenes y están como en los inicios de su vida profesional o tal vez un poquito más avanzados, pero aprender diariamente es algo muy importante. O sea, desde cualquier área, el que se queda con lo que le enseñaron en el salón se va a quedar con muy poco, porque la vida sigue andando, las cosas se siguen transformando, nada más desde los retos tecnológicos. Cada día, o sea, es que eso es segundo a segundo que la tecnología va avanzando. Hace poco una persona me decía, es que la IA se transforma por segundo. O sea, ya es eso de que los tiempos van súper rápido, que uno parpadea y algo cambió, es real. El tema del conocimiento de la inteligencia artificial y cómo se nutren los programas que van saliendo, las herramientas nuevas, pues el que no las va aprendiendo, pues tal vez no va a poder innovar y seguir estudiando y saber de quienes tienen experiencia
y perder el miedo a innovar y a aportar a su área de conocimiento es algo que los va a marcar a ustedes. Pero por el camino también nos marcan otras cosas, ¿no? Entonces uno a veces aprende de las experiencias, pero también aprende de las personas. Y yo quiero aprovechar para preguntarle a María Alejandra y a María Paula si por el camino tienen en su mente a alguien que les haya inspirado, a docentes o compañeros. Ahorita al comienzo ustedes decían, tuvimos un grupito de compañeros de allá en México que nos apoyó muchísimo y bueno, y ustedes la una a la otra, que pienso que es como el soporte más grande que tuvieron cuando estaban allá, pero uno a veces se acuerda de profesores o de compañeros de la carrera que uno dice, esta persona me enseñó, y muchas veces uno no tiene la oportunidad de decírselos, pero ahí está, en la mente, todos los aprendizajes, desde lo académico hasta lo personal. No, muchísimo. Claro, porque allá pues fue todo, enfrentarnos a todo, porque también nosotros estábamos viendo pacientes y era literalmente ver los pacientes como un psicólogo ya de verdad. O sea, nosotros estamos en noveno y todo, pero pues ya era enfrentarse a que nosotras teníamos nuestro propio paciente todas las semanas, era ver el proceso de ese paciente cada semana, como con lo que decíamos, todo. Entonces pues era, o sea, en parte era muy bonito como también ver eso de los pacientes, pero era también lo bonito de ver cómo nosotras nos enfrentábamos en ese momento en el consultorio a nosotras como, o sea, con todo lo teórico que habíamos visto, con todo lo que habíamos hecho con nuestros profesores, con nuestros compañeros, también con las clases que veíamos allá. En el consultorio era donde uno realmente se daba cuenta literalmente cómo uno, o sea, cómo el cerebro hacía clic, literalmente, o sea, porque era como uno mezclaba lo teórico, lo que uno ya sabía del libro, con lo que uno le había escuchado de pronto alguna historia de algún paciente o un profesor, así como también nos lo habían mencionado como a cosas que son como ejemplos, o la verdad de las cosas más básicas que se ven en clase, que uno dice como, bueno, sí, esto lo vemos en clase. No, ya cuando uno está ahí en el consultorio, son cosas que uno, el paciente, como que sí, como que le sacan el chip y uno dice como, ay, claro, esto lo vi en clase y esto se trata de tal forma. Entonces, no, en general, acá pues especialmente al profesor Zárate, que en serio le damos muchas las gracias, porque pues con él fue que todo fue posible y como esa motivación pues realmente se mantuvo. Igual que allá teníamos 5 profesores encargados de nosotras, era prácticamente uno por día, y uno por día pues con ese profesor pues nosotros veíamos un paciente, ciertos pacientes en específico. Entonces, y también lo interesante pues para las personas de psicología es que en estas prácticas vimos todas las metodologías. Entonces teníamos una profesora que era psicoanalítica, otra que era psicodinámica, otro que era neuro, otra que era cognitivo. Entonces eso era muy interesante, el ver a cada paciente de una forma distinta, pero también como con otro profesor se puede llegar a complementarlo de tal otro paciente. Entonces todo va siendo un círculo de aprendizaje que fue impresionante, al igual también con nuestros compañeros, pues con el grupito que les mencionábamos que habíamos hecho. Cada uno tenía una particularidad de su personalidad, que eran particularidades que nosotros podíamos como absorber para también mantenerlo en el consultorio. Entonces es también de esas personas de las que uno cómo se rodea, cómo uno se va alimentando y cómo uno va pudiendo hacer como mejor como todo el proceso y cómo llevar todo mucho mejor. Bueno, complementando lo que dijo María Paula, yo no podría elegir como una persona o un compañero que marcó mis prácticas, sino siento que los 5 profesores que teníamos encargados dejaron una huella o una enseñanza que pues siempre va a estar conmigo, porque como lo decía María Paula, eran enfocados y ellos eran expertos en una cosa diferente, entonces teníamos que hablar con cada uno de unos pacientes, entonces me dejaron muchas enseñanzas. También de mis compañeros aprendí muchísimo, hasta de la señora de la secretaria aprendí mucho. Y otra cosa que quería decir era que pues impactaron porque supieron cómo relacionarse con nosotras y nosotros supimos cómo relacionarnos con ellos, porque siento que en las prácticas también es muy importante cómo nos relacionamos con las demás personas, porque llegar con una actitud empática, con una actitud creativa, eso genera un impacto, porque a nosotros nos veíamos como, pues nos decían las colombianas, entonces no, pues las colombianas, pero en general hicimos como un empalme muy bueno en el grupo
y eso hizo que estuviéramos al mismo nivel de ellos, aunque al principio pensábamos que no íbamos a estar al mismo nivel. Entonces no puedo elegir una persona que me haya marcado, sino que el conjunto de todas las personas con las que hablamos y con las que pues nos enseñaron impactaron pues mucho nuestra carrera y nuestra experiencia en las prácticas. Qué bueno, y miren que uno nunca debe subestimar ni a las personas ni a las vivencias, porque de todo se va aprendiendo. A veces uno le toca, porque pues uno no elige a sus compañeros de trabajo, convivir con personas que tal vez uno no se relaciona tan bien. Ustedes tuvieron una experiencia muy bonita, pero yo sé que en la vida pues a algunos nos va a tocar trabajar, así sea en grupos de talleres de la universidad, con personas con las que tal vez no nos relacionamos bien. Y eso también hace parte del camino, de la vida, de la formación, de los estudios, y de todo eso podemos aprender. Tal vez en algún momento uno dice, uy, pero esta persona se sobrecarga conmigo, esa persona no ayuda, esa persona es grosera, y pues en la vida uno, pues no siempre vamos a empatizar con todo el mundo, no siempre vamos a tener una buena relación con todas las personas, y dos, pues nuestro trabajo a alguien puede ser que no le guste. Pero de todo eso vamos aprendiendo y nos vamos formando, de las experiencias buenas, de las malas, de las que de pronto nos bajonean un poquito, porque suena cliché, pero precisamente es eso, de todo se aprende. Si alguien no fluye con nosotros, pues veamos qué es lo que no nos está gustando, a ver si de pronto es que a mí me está incomodando de más. Si a alguien no le gusta mi trabajo, pues aprendamos, no es para sentirnos mal ni para pelear con las personas que nos están rodeando, pero sí para retroalimentarnos nosotros mismos de lo que está pasando. Entonces la invitación también es eso, aprendan de todo, o sea, antes de uno sentirse triste, antes de uno sentir que tal vez no puede con las cosas, pues mire qué puede ir recogiendo en su saquito de conocimiento y de experiencia, para que pues vaya fluyendo y vaya aprendiendo, y también para no hacer también dentro de nuestro entorno laboral esas cosas que ya nos dimos cuenta que no nos gustan. Yo quería complementar y decir que pues nosotros éramos un grupo de 5 personas, pero pues en las fotos ustedes ven solo a 4, porque había una compañera que pues ella desde el principio fue como muy apática con nosotras y nunca se quiso integrar ni conocernos. Pero también lo bueno es que nosotros entendimos que pues ella era así, era su personalidad, y no era que tenía algo en contra de nosotros, sino que ella era así. Entonces pues la dejábamos pues ella estaba ahí, nosotros aquí, y pues tampoco decir que porque uno no le cae bien o porque estamos haciendo algo mal, pero entonces eso pues nunca interfirió en la experiencia que nosotros tuvimos allá. Es eso, también como no dejarse uno hacer mal ambiente, o sea, a veces es imposible, o sea, yo sé que hay situaciones y aquí tal vez estamos hablando de cosas muy lindas, pero pues a veces es imposible porque hay entornos que de verdad son complejos. Entonces es también uno tener la valentía y la capacidad de separar las cosas, aplicar mis conocimientos, hacer mis funciones y ayudar y dar de mí lo que pueda, porque también las demás personas están en un proceso de aprendizaje, de formación laboral o personal, y pues todos tendremos que ir aprendiendo. Puede ser que no estemos para transformar humanos, puede ser que pasemos por un camino cortico y hagamos nuestra práctica y ya, y esa persona pues va a ver si le sigue yendo mal o bien, o puede ser que nos quedemos ahí, ¿cierto? Como el ejemplo de Luz. Entonces, uno tiene que ir labrando su camino, tiene que ir aprendiendo, y pues de todo eso se trata la práctica y las primeras experiencias profesionales. Y yo no quiero que cerremos esta charla sin que cada uno de ustedes, después de todo lo que hemos recogido, le pueda dar un consejo a sus compañeros que están iniciando prácticas, tal vez algo que hayan recogido de esta charla o algo que se hubiesen querido decir cuando iniciaron la práctica. Una vez dice, uy, lo hubiera hecho de esta manera, o aprendí tal cosa. ¿Qué puede decirle cada uno de ustedes a los compañeros que están acá escuchándolos esta tarde ya para finalizar? Pues yo diría que el consejo que yo daría era primero que se las crean, que uno está ahí, tiene conocimientos, dejar el miedo a equivocarse, porque es importante eso, o sea, saber que estamos aprendiendo, nos podemos equivocar, tener siempre una buena actitud también ante los errores, porque a mí me pasaba que el profesor me decía, no, tienes que hacer esto así, y yo decía, pero ¿por qué? Pues si me lo dices porque de alguna otra forma quiere que yo aprenda y quiere que haga las cosas de mejor manera. Y al final, pues también lo que nos dijeron es que a mí en mi caso, que fui obediente, que fui creativa, entonces pues también seguir las indicaciones de los jefes también me parece importante, o de los supervisores, porque pues ellos tienen también aceptar que la experiencia vale mucho, y lo que le quieren decir a uno
pues también es muy importante y va pues a generar que uno sea mejor en lo que hace. Entonces, pues a mí me dejó eso, que seguir instrucciones, ser obediente, ser creativa, ser empática, realmente genera pues algo bueno y deja una marca, y eso me lo expresaron los profesores haciendo la retroalimentación, que pues fue muy bonito como ver que cada cosa que me decían pues la hacía, porque también, como le decían los compañeros, pues yo estaba pues hablando con una persona sobre su vida, sobre sus experiencias, sobre su infancia. Entonces tener también ese sentido de responsabilidad de que pues tengo que hacer las cosas que me dice el profesor, porque esto impacta de alguna manera cómo se siente la persona, qué va a pasar con ella. Entonces mi consejo sería pues primero dejar el miedo, ser obediente, seguir las instrucciones y tener la claridad de que uno se puede equivocar, y que lo que el jefe o el supervisor le dicen a uno es para que uno mejore y para que pues sea un mejor profesional. Bueno, mi consejo, que va dirigido especialmente pues a todas las personas de psicología, es de verdad la disposición a, que literalmente es la disposición a todo, o sea, es la disposición a ustedes a seguir aprendiendo, porque es que en psicología uno no para de aprender, o sea, uno no para todo el tiempo de encontrar teorías nuevas, de encontrar autores nuevos, técnicas, habilidades, o sea, son cosas que uno todo el tiempo tiene que estar a la disposición de poder aprender, de estar dispuesto también a escuchar. Es muy importante también lo que también había mencionado de que uno está trabajando con las personas, o sea, uno está trabajando con una persona que acude a uno por ayuda, o sea, que acude a uno porque está en un momento de vulnerabilidad, en un momento en que necesita de alguien y uno es ese apoyo. Entonces es uno también tener como ese carácter de decir como quién soy, lo que le voy a aportar, lo que es estar en contacto con una persona en su realidad, de poder apoyarlo en su realidad. Y es bastante importante eso, como especialmente la disposición, el querer aprender, el ser empático, porque muchas veces pues es que, o sea, realmente todo va pues bastante dirigido a psicología, porque pues las prácticas clínicas son especialmente ese momento en el que pues nosotros tenemos muchos campos de acción, ¿no? Pero pues especialmente en estas prácticas clínicas es cuando uno se da cuenta también de qué es lo que sí le gusta y qué es lo que no le gusta a uno. Entonces, a pesar, pues en mi caso afortunadamente pues me encantaron las clínicas, me encantó estar con la gente, pero así también puede ser como hay otras personas que las clínicas no le van a gustar, que no le va a gustar ese contacto con la gente, pero es algo que aún así, o sea, toca, y es algo que a lo que aún así estamos, que a lo que deberíamos estar ahí para la persona. Entonces sí es bastante importante la disposición, querer aprender, también eso pues de estar muy dispuesto a escuchar tanto al paciente como a los supervisores, porque pues siempre son un apoyo, además de lo que uno pues ya sabe, y también uno va a hacer bastante por su cuenta, porque ya con lo que a veces uno sabe no es suficiente, sino que uno, además que a uno pues por los pacientes, a uno realmente le dan ganas de aprender más. Entonces también es como eso de uno decir, vamos para que tú puedas estar bien, así. Bueno, pues yo voy a dar un poco más que todo tips que uno debe tener en cuenta. Yo realmente cuando llegué no sabía la importancia de anotar absolutamente todo, y pues a mí me pasaba mucho que yo no anotaba y pues eran tantas cosas que realmente a mí se me pasaban, y ellos no son como el colegio, como la universidad, que uno le dice al profesor, profe, ¿me pueden repetir? Y ellos te hacen el favor, no. Entonces es como cualquier cosa que tu jefe, más que todo en el entorno empresarial, no, mira, necesito esto, anótalo, también innova, crea. Pues yo hablo más que todo de mi casa, ¿no? Pues que el área mía es comunicación organizacional, mercadeo, marketing digital, todo eso. Entonces, sí, en la parte de innovación, nunca tampoco se echan a morir por algo que pase internamente en la empresa. Me pasó una vez que pues yo llevaba como un mes y piquito en práctica. Y pues yo llegué y pues eran muchos los comentarios que me decían, ay, llegó la nueva, llegó la de mercadeo. Y pues yo no sé, dicen ahí las lenguas, mi jefe fue la que me dijo, no, esas niñas están atacadas porque por fin hay una muchacha linda, ¿me entiendes? Linda. Entonces yo, pero normal, yo decía normal. Y pasó una vez, pues yo a veces también soy un poquito imprudente, ya lo he mejorado, porque obviamente uno entra en ese mundo laboral y empresarial y uno empieza a conocer que todo el mundo no piensa igual que uno, y no todo el mundo tiene como esa, que no le ve el malo a las cosas, ¿sí? Entonces yo esa vez estaba en la cafetería de la empresa
y una muchacha tenía los ojos súper lindos. Le dije, ay, tan bonitos tus ojos, ¿son lentes o son reales? Pero se la estoy halagando, o sea, la estoy halagando. Cuando no, eso bajó a talento humano, porque la muchacha es psicóloga de talento humano, justo psicóloga. Eso bajó y dijo en la oficina, no, esa niña, ¿qué es lo que le pasa? Atrevida, ¿qué tal? Cuando a mí me llegan con lo que sucedió, yo quedé como, no más. Yo sé que en esta no se puede, o sea, y eso pasa mucho en las empresas, porque yo decía, ¿será que solamente pasa acá? No, eso pasa en casi que todas las empresas, el que dijo, el que miró, el que no miró, el que fulanito me habló. Entonces, realmente no se echen a morir por absolutamente nada. Ustedes tienen que saber quiénes son, qué están aportando y cómo lo están haciendo, y si creen que lo están haciendo súper bien, muy bien. Entonces, eso es mi consejo. Bueno, como dice mi compañera, me pasó algo similar también. Entonces, el consejo es separar de pronto lo profesional de lo personal, de que dentro de la empresa somos profesionales, llámese ingeniero, llámese psicólogo, doctor, quien sea, somos profesionales, y afuera somos otras personas totalmente diferentes. Entonces, siempre separar, tener iniciativa, tener una buena comunicación también, aprender a escuchar de pronto. En el caso de ingeniería, yo diría que tener como esa habilidad de proponer, pero a la vez nosotros nos cuestionamos todo. Entonces yo soy, ¿y por qué? ¿Y por qué así? Pero no entiendo el por qué. O sea, yo sí preguntaba absolutamente todo, también anotaba muchas cosas, no porque se me olvidara, sino siempre es muy bueno tener esos apuntes para uno en un futuro ir a revisar, ay, muestre cómo era que era este proceso y así y demás. Entonces yo creo que es más que todo eso, aceptar los retos. Cada reto es una oportunidad para aprender, entonces acepten todos los retos, no tengan miedo. O sea, uno el primer día llega así como un pollito, asustado de que, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? O qué tal que yo no me acuerde de eso en esa materia. Pero no, es todo lo contrario, ya uno después se da cuenta. Si tienen la oportunidad de tener un tutor, péguense a ese tutor como si fuera, pues mucha, no sé, su celular. Sí, o sea, llámenlo, escríbanle, pregúntenle, aprendan lo más que puedan de ese tutor si tienen la oportunidad de tenerlo. Y sobre todo lo que les digo, siempre sean muy profesionales, muy personas, de pronto no dárselas de, uy, vengo de tal universidad, o soy de tal carrera, o mi promedio es 5, no, o sea, como de verdad ser muy personas y aceptar de que son personas allá que saben muchísimo más que todos nosotros, que vamos a aprender, sí, pero ellos saben más que nosotros, aunque no nos guste de pronto, pero lo saben. Entonces siempre como estar pegados, siempre estar dispuesto a escuchar y aprender, eso es como el mayor consejo que les puedo dar. Bueno, sí, mi consejo para todos ustedes, muchachos, es que pues realmente disfruten sus prácticas día a día, que pregunten, que se equivoquen, que tengan la mejor disposición, que tengan la mente abierta. Todos los días va a ser una oportunidad para que aprendan nuevas cosas. Entonces, den lo mejor de ustedes, desde ya, si ya tienen pues las prácticas, o desde ya empiecen a mirar dónde quieren verse y dónde se proyectan. Y nada, muchachos, que espero que les vaya muy bien y disfruten mucho de esa puerta, que es muy, muy importante y es muy bueno. Yo creo que en mi caso yo aprendo mucho haciendo las cosas, y digamos, si ustedes les ponen un reto, algo que a ustedes les parece difícil, háganlo. O sea, aún así fallen, háganlo, porque algo van a aprender en ese proceso. Y algo que me pasó a mí personalmente es que a mí me tocó trabajar con muchas áreas distintas, y tratar con gente es algo que yo la verdad pensaba que sabía, pero no, porque cada persona es un mundo, cada área trabaja distinto, cada persona trabaja distinto, y a veces lo que es prioridad para mí en el trabajo, para ellos no, capaz ni están enterados ni les importa, pero es algo que yo necesito en cierto tiempo. Entonces aprendan a comunicarse en ese sentido. Y algo que también experimenté fue que muchas veces me tocaba ir a estas juntas con el rector, con el vicerrector, y yo entraba todo nervioso, no sabía dónde sentarme ni nada. Y obviamente uno ve esos directivos como algo muy allá, ¿no? Como otro tipo de persona. Pero sepan que ustedes también pertenecen a esa mesa, sepan que ustedes también tienen un lugar ahí. Quizá haya otros que están mucho más experimentados que ustedes, pero eso no significa que ustedes no pueden tener su aporte y que sea bien recibido. Qué buena manera de terminar, y qué buen consejo, Santiago, de quedémonos con eso. O sea, si nosotros estamos en un lugar es porque merecemos estar en ese lugar. Así empezamos, y decir, creo que empezamos y terminamos con el mismo consejo.
todos ustedes van a ocupar un lugar desde las prácticas hasta el entorno profesional porque merecen estar en ese lugar. Aprovechen el tiempo. A veces las cosas, así como mencionábamos ahorita de lo rápido que está avanzando la tecnología, pues así de rápido se pasa la etapa. Entonces vivan la experiencia, disfrútenla, hagan las cosas con amor, porque cuando uno hace las cosas con cariño desde su profesión, eso se nota muchísimo. Yo sé que puede ser que algunos, no sé, tal vez le estén cogiendo cariño a la carrera o tal vez hasta estén sintiendo lo contrario, pero traten de dar lo mejor de ustedes, porque es que en la práctica, bueno, sí, puede ser que digan, no, la persona de la UNAP y la universidad es buena, es mala, o resultó o no resultó, pero el nombre de ustedes es el que va a quedar. La imagen de ustedes es la que va a mostrarse, ustedes como personas son los que se van a proyectar, los que van a aprender y los que se están formando. Ustedes ya no están haciendo prácticas, ustedes ya no están trabajando por tener una buena nota. Ustedes van a empezar a formarse como profesionales y de ahí en adelante ya va a ser el reto de vivir y el resto de estar laboralmente en la sociedad, que como decían algunos, no es fácil. A veces hay personas que no les va a importar lo que ustedes están haciendo, o hay personas que le van a dar mucha importancia a cosas que para ustedes tal vez no la tengan. Entonces es ir equilibrando, irse ajustando, aprender y desaprender cada día, saber que con humildad hay que reconocer que hay alguien que tal vez tiene más experiencia, pero tampoco dejar de lado que también están para enseñar. En este momento están acá iniciando una vida, pero pues mañana son ustedes los que van a estar enseñando. Entonces fórmense en lo que quieren ser realmente, en lo que les nace del corazón, porque es que ya la vida profesional es darla con el corazón y aprender de absolutamente todo. No sé si alguno tenga algo que preguntar, aprovechar que están nuestros panelistas acá todavía para pasarles el micrófono. Listo. Entonces, pues quiero aprovechar para darles las gracias a ustedes por estar acá, poder narrar estas experiencias. No siempre es fácil, uno como que va desempolvando muchas cosas, experiencias buenas, experiencias no tan buenas, pero qué rico que puedan mostrarle pues a sus compañeros que están por empezar una etapa por la que ustedes ya pasaron. Qué rico que puedan contar y que puedan retroalimentar todo eso, porque como nunca es tarde para aprender, pues tal vez de esto algo lleguen ustedes esta noche ya a pensar a las casas como, ay, a mí se me había olvidado que mejor hago las cosas así. Y si alguno en este momento está pasando por alguna situación compleja en el trabajo o en las prácticas, pues hasta este tipo de experiencias nos retroalimentan y nos ayudan. Gracias a todos por estar acá y a ustedes por acompañarnos, y a todo el equipo de Impulsa UNAP, porque cada semestre nos brinda estos momentos que de verdad nos hacen reflexionar, porque siempre estamos como en lo académico, en el trabajo, en la nota, en las tareas, y poder retroalimentarnos de manera tan interdisciplinar es algo muy favorecedor, y qué bueno, y aplaudo este tipo de iniciativas de ustedes como equipo. Gracias a todos nuestros panelistas, a los moderadores, a los tutores, profesores, monitores y todos los que nos acompañan el día de hoy. Les recordamos a los chicos que es muy importante llenar la asistencia, porque se va a reconocer como horas libres este evento. Agradecemos que hoy conocimos la experiencia de 5 profesionales de la UNAP vividas desde el compromiso y el empoderamiento, y damos por terminada la sesión.